Soy Agus, bienvenidos nuevamente a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo eliminar burbujas que se forman en nuestras piezas de arcilla polimérica. Van a ver ustedes que durante el video les voy a explicar un poco sobre cuáles son las posibles causas de que se originen esas burbujas y también les voy a dar algunos consejos que les van a facilitar tanto evitar que se formen previo al horneado de la pieza, como también si en el caso que tengan alguna pequeña burbuja que se forme luego de hornear, cómo solucionar ese problema fácilmente. Van a ver que no es complicado, pero tenemos que tener algunas precauciones antes de trabajar con el material. Así que sin más, los voy a dejar con el video, no sin antes recomendarles que si aún no están suscritos, se suscriban al canal, eso ayuda mucho para que siga creciendo la comunidad. También cualquier consulta que ustedes tengan la pueden dejar en la caja de comentarios, me gusta interactuar con la comunidad y en la medida de lo posible todas sus preguntas son evacuadas. Y por último les quiero recomendar que si les gusta el contenido y quieren apoyar el canal, se pueden unir y ser miembros activos, en el cual obtendrán algunos beneficios y también podrán participar en la discusión y proponer temas para trabajar en el canal. Así que sin más, están todos invitados a unirse al canal si les interesa. Sin más, los voy a dejar con el video, espero que lo disfruten. Bien, como les comentaba al comienzo del video, lo que vamos a hablar hoy es sobre por qué se forman burbujas de aire en nuestras piezas de arcilla y quedan con este espesor bastante que no es muy delicado, tal vez para las piezas que estemos utilizando. Y al mismo tiempo vamos a ver algunos consejos para evitar que se formen y en el caso que se nos formen, cómo podemos corregir las piezas, si es posible corregirlas, obviamente. Siempre que me empiezo a hablar con algunas personas que se quieren iniciar en este material, les aclaro. Esto nos pasa siempre que estamos comenzando a trabajar con el material. No es un error de horno, no es un problema de la arcilla en sí, no es un problema de ustedes, es simplemente ir conociendo progresivamente el material y de esa manera ustedes van a lograr controlar lo que es el trabajo previo del amasado y del acondicionamiento para luego sí, cuando la pieza esté horneada, trabajar un poco y tener los mejores resultados. Por lo tanto, sépanlo que al principio puede pasar que se les formen este tipo de sarpullidos, de erupciones en la superficie, y no es un problema de los elementos que estén utilizando. Le diré que la mayor cantidad de veces el problema son de cómo nosotros acondicionamos o cómo tratamos el material antes de hornearlo. Así que yo aquí tengo algunos ejemplos para mostrarles. Vamos a ver un poco sobre eso, pero les quiero mostrar simplemente algunos ejemplos que vamos a trabajar como para ver el grado de severidad y de corrección que podemos encontrar. Este que yo les mostraba es un caso severo. De hecho, esta arcilla la dejé por gusto. Está un poco quemada, bien, o sea, este era un color rojo como el que ven aquí. Ya saben que en el canal hay un video de qué pasa si se quema la arcilla y cómo queda. Pero este es un ejemplo adrede que lo hice, sobre todo para mostrar también cómo es que van a producirse este tipo de erupciones en la medida en que nosotros estemos horneando el material. Esta pieza ya no es recuperable, bien, esta pieza casi es imposible de recuperar, sobre todo porque perdió el color, está quemada y la superficie, por más que la querramos arreglar con papel de lija, no lo vamos a poder hacer adecuadamente. Luego tenemos este ejemplo que es un poco más suave. Ustedes ven allí algunos detalles, algunas pequeñas formaciones de aire que se generaron en la superficie y también en el dorso, que estas perfectamente se pueden corregir con una pasada de lija. Esto a veces puede suceder por la simple razón que nosotros estuvimos amasando y se nos quedó alguna burbujita de aire mínima, que siempre está pendiente de que se nos pueda pasar, pero tiene fácil solución. Entonces esto sería como algo normal que nos puede pasar, incluso trabajando con experiencia en cualquiera de otras marcas. Después un caso intermedio que puede llegar a tener arreglo o no, eso va a depender también de las condiciones en las cuales querramos dejar la pieza, donde tenemos pequeñas erupciones que se han formado tanto en la parte superior como en la posterior. Aparte hay un diseño y yo les voy a enseñar qué fue lo que pasó aquí porque lo hice. Obviamente son tres ejemplos que están hechos adrede. Este es un ejemplo también un poco más suave que se generó sobre la parte que estuvo en contacto con el calor. Pero bueno, este sería como un caso intermedio donde todavía se puede recuperar, hay opciones para recuperar, pero tenemos que tener claro qué fue lo que pasó. Sobre todo porque aquí se ven claramente que las burbujas tienen una forma un poco más redonda que en esta, que son bastante irregulares, como ustedes pueden ver. Entonces vamos a trabajar un poco al respecto. Vamos con el primer caso para evitar que se nos formen burbujas de aire. Y bien, lo que les quería comentar, lo primero que ustedes tienen que tener presente es que si trabajan con arcillas que son muy suaves, es probable que se les formen burbujas de aire cuando estén trabajando. Les pongo dos ejemplos que pueden ser Sculpey 3, Fimosoft. Hay un montón de marcas que ustedes pueden encontrar que tienen variaciones un poco más
para iniciados, o sea, la persona que quiere trabajar con arcilla tal vez sea si viene de trabajar con plastilina o elementos un poco más suaves al tacto, posiblemente cuando encuentre trabajar con este tipo de arcilla no lo encuentre tan distinto. Son mucho más maleables, tienen mayor elasticidad de trabajar y algunas veces dicen que no sirven para determinados trabajos. En realidad sirven, solamente que hay que tener claro qué tipo de trabajos nosotros estamos utilizando. Pero para el caso de lo que es las burbujas, estas son algunos ejemplos de que potencialmente se nos pueden formar burbujas de aire. ¿Y por qué? Bueno, principalmente por dos motivos. Son arcillas muy blandas. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces nosotros tendemos generalmente a amasar de esta forma. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos cuando trabajamos con este tipo de arcillas. Al ser muy maleables, lo que vamos a empezar nosotros es progresivamente a amasar con nuestra mano y luego potencialmente utilizaríamos un rodillo para estirarlo. ¿Qué sucede? Nosotros al hacer este trabajo manual estamos ingresando aire a la masa. Y luego cuando estamos haciendo el estiramiento con el rodillo, podemos alisar las capas superior y la capa inferior. Pero en el interior es probable que se queden las burbujas de aire. Eso va a generar que por más que la apariencia nuestra crea que las piezas están lo suficientemente lisas, cuando vayamos a hornearlas nos pueda suceder esto. Y van a empezar a aparecer burbujas de aire, tal vez un poco más suaves, que puede ser en este caso, y entonces vamos a tener que buscar la manera de corregirlas. Si están muy salientes, no lo vamos a poder hacer con la lija. Pero si están en este tipo de casos, o a veces son cosas menores, que algo así, muy que no se sobresale de la pieza, lo vamos a poder hacer, pero obligadamente vamos a tener que utilizar algún tipo de hoja de lija para alisarla y luego podemos pasarle un esmalte, un barniz y de esa manera simular un poco el hecho de que tenga alguna pequeña imperfección. Pero tengan claro que cuando utilizan este tipo de marcas que son suaves o incluso las que pueden comprar en internet, que a veces aparecen como lotes de varios colores que son muy suaves, incluso pueden llegar a ser bastante aceitosas, corren el riesgo que les pase eso. Así que tengan presente que cuanto más dura sea la arcilla, por ejemplo, para mí la mejor es utilizar Primo de Sculpey, que es muy buena. Hay otras marcas que también son buenas, como pueden ser Cernit, Fibo Profesional, Papas Clay, también puede estar Hobby Clay. En fin, tienen una gama de arcillas que pueden buscar para trabajar, pero de acuerdo también a mi experiencia, si son mucho más firmes van a tener menos chances de que se les formen este tipo de burbujas, sobre todo porque al ser mucho más compactas no van a tener la necesidad de amasar demasiado con la mano y van a utilizar otras herramientas. Por eso es el primer consejo. Si van a trabajar con este tipo de arcillas, traten de evitar en lo posible de amasarlas como si fueran una plastilina, y en lo posible, si lo van a hacer, tratar de estirar y no hacer demasiado ingreso de aire en cada una de ellas. Y relacionado a ese punto vamos al segundo, que tiene que ver un poco con el acondicionamiento y el grosor de las piezas. Es importante tomar en cuenta que, como les decía, este tipo de arcillas puede generar ese tipo de aire fácilmente, pero hay una manera de evitarnos de que esas burbujas, por más que estemos trabajando con este tipo de arcillas, se nos generen tan fácilmente, que es el acondicionamiento del material. Pueden utilizar una máquina de acondicionamiento, máquina de pasta, o también pueden utilizar un rodillo con guías. Yo en este caso les voy a mostrar los dos ejemplos. Cuando tenemos una arcilla muy suave o incluso que quieren ustedes acondicionar, saben que en el canal hay un video donde les muestro consejos para acondicionar la arcilla polimérica, pero en este caso estaríamos introduciendo medios líquidos para acondicionarla y hacerla un poco más amigable. Pero no estamos exentos de que en el proceso donde nosotros incluimos y ablandamos un poco el material, se nos generen burbujas de aire. Para ello utilizaríamos la máquina de acondicionamiento. Y lo que vamos a hacer es simple. Vamos a utilizar un trozo que queramos trabajar o una lámina, y lo que vamos a hacer es pasar entre 10 a 15 veces por nuestra máquina. Y esto es lo que van a ver ustedes. En arcillas que son muy blandas, ahí se quiere ver, van a empezar a aparecer este tipo de burbujitas que son las que queremos evitar. Para ello vamos extremo con extremo, lo hacemos de esta manera, volvemos sobre la máquina de laminadora en lo posible que tenga el grosor más grande que tengan, el primero de todos, y así sucesivamente vamos a ir pasando nuestra arcilla de 10 a 15 veces. Eso nos va a permitir acondicionar el material y evitemos por todos los medios que las burbujas de aire queden concentradas en el centro. Este material puede ser muy útil, la máquina de acondicionamiento, para esos truquitos de tener claro de que la arcilla nuestra no se empiece a generar burbujas de aire. Cuando son piezas muy finas, como yo les decía, lo mejor siempre es utilizar
cuando usar la laminadora. Porque de esa manera nosotros vamos a ir eliminando todas las burbujas de aire, bien, y además cuando lleguemos al caso de pasar 10 a 15 veces ya la arcilla va a estar pronta y estamos casi seguros de que no nos va a pasar esto. Lo mismo vamos a hacer si estamos utilizando otro tipo de arcilla como el Sculpey Primo, que son más firmes. ¿No tienen una máquina laminadora? No se preocupen, volvemos al caso concreto de utilizar el rodillo con guías que yo ya les había mostrado anteriormente. Vamos a tomar como referencia esta varilla, que tiene un grosor de aproximadamente 4 milímetros y un poquito más, bien. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las varas como referencia. Vamos a tomar un trozo de arcilla que querramos alisar o que vamos a tratar de tirar que queden las formas parejas para nosotros luego trabajar sobre nuestra pieza, y lo que vamos a hacer es simplemente estirar sabiendo que mantenemos el mismo grosor en todas las caras. ¿Por qué? Porque lo que estamos utilizando es estas varillas que nos van a evitar que tengamos desniveles, y el procedimiento es exactamente el mismo, extremo con extremo, utilizando las varillas, y en ese sentido nosotros vamos estirando suavemente. Si lo fuéramos a hacer un poco más liso y nosotros se nos fue la mano porque le dimos un poco más y fue muy finita, volvemos a hacer el procedimiento, trabajamos y buscamos que siempre mantenga la misma cobertura, siempre el mismo grosor. Y este procedimiento lo podemos repetir como si estuviéramos haciendo el pasaje sobre una laminadora. Unas 10 veces, doblez con doblez, de extremo a extremo, como ven allí, y no habría ningún inconveniente. Hacemos el mismo procedimiento en el caso que ustedes no tengan máquina laminadora. Y un tercer elemento que tenemos que tomar en consideración para trabajar con este tipo de material es trabajar con pesos. ¿De qué manera? Pues bien, si nosotros estamos trabajando con arcillas muy suaves, utilizamos la laminadora, o también podemos haber trabajado con arcillas más firmes pero tenemos dudas y no queremos que se nos salgan mucho sarpullido porque tenemos dudas, y también forma parte del procedimiento de conocer y empezar a trabajar la arcilla. Un tercer consejo que pueden utilizar es, como les decía, cocinar con peso, utilizando una superficie apta para horno. Saben que lo mejor es utilizar tapetes de silicona o en su defecto que tengan, puede ser un vidrio templado. A mí también me gusta cocinar sobre estas vasijas de cerámica que son muy útiles y sé que no queman tan fácil la pieza. Entonces, simplemente posicionamos la arcilla en esta superficie y lo que vamos a hacer es ponemos un papel, que puede ser papel de horno, que en estos casos puede ser de gran utilidad. Lo podemos incluso doblar en dos partes. Lo ponemos sobre la superficie y le vamos a agregar un peso, que puede ser un vaso o cualquier elemento que ustedes tengan que pueda ser de peso a la pieza. Así como está, obviamente que el elemento que tenemos que utilizar tiene que ser apto para horno. En este caso este vaso es apto, y lo mandamos al horno. Eso es lo que va a generar que nosotros no tengamos riesgos de que las burbujas puedan generarse en la parte superior central. Si se nos llegaran a generar burbujas con este método, es muy fácil de removerlas, porque lo que nos va a suceder es que con una hoja de lija removemos fácilmente. Pero es una alternativa, sobre todo al principio, si ustedes tienen dudas y no están muy seguros si tienen mucho aire o les ha pasado y quieren probar, este método, créanme que es infalible. Esas son, de alguna manera, consejos que ustedes pueden tomar en cuenta y que son muy útiles para evitar que se nos vayan a formar este tipo de sarpullidos. Por último, tomen en cuenta lo siguiente: si nuestra arcilla se nos pasa de horno, es muy probable que sí, inclusive aunque nosotros la tengamos súper acondicionada, se nos queme. Y cuando se nos queme, van a pasar a tener este tipo de burbujeo bastante irregular. Es simplemente porque se está quemando el plástico, y eso no lo podemos evitar. Es plástico que se está quemando, y evitaría, si no pasara esto, de alguna manera es plástico que una vez que pasa esto, el siguiente paso es que se derrita. Ya se decoloró, ya empezó a generar burbujas propiamente de que es un plástico que se está quemando, y el siguiente paso sería que se derrita. Como les dije, el material no es tóxico, pero llegado a este punto tendríamos que tomar en cuenta medidas sanitarias, porque esto sí puede emanar alguna toxicidad y no sería lo adecuado. Pero en ningún caso, si llegamos a este extremo, créanme que primero que es irreparable la pieza, y segundo que tendríamos que tomar en cuenta también alguna otra medida sanitaria. Pero si son estos casos pequeños y ustedes ven que las piezas se les repite, que salgan con estos sarpullidos, perfectamente el sistema de pesos les puede ayudar rápidamente, y tal vez tendrían que verificar si el horno está cocinando bien, si la superficie que ustedes están utilizando es la adecuada.
y de alguna manera también revisar el procedimiento previo y tal vez no tocar demasiado la arcilla, no acondicionarla demasiado manualmente y utilizar herramientas como la máquina de acondicionar o en su defecto hacer los dobleces con el rodillo y las guías para tener un poco más de control. Bien, así que bueno, así aquí aparecen algunos elementos básicos de cómo evitar que aparezcan burbujas sobre la superficie de arcilla. Yo en la caja de comentarios les voy a dejar un artículo del blog donde ustedes pueden desarrollar un poco más en lectura de lo que se habló en el video y tener un poco más de sustento de las cosas que estuvimos hablando aquí. Así que sin más, espero que les haya gustado el tutorial. Cualquier consulta que ustedes tengan la pueden dejar en la caja de comentarios, que son todas bienvenidas y obviamente en la medida de lo posible respondo todas sus consultas. Así que si bien, nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos pronto. Chau chau.